Precioso culto, ¿verdad? Amén. Qué lindo poder venir a cantarle al Señor, venir a alabar su nombre, venir a adorar su nombre, venir a postrarnos delante de su presencia. Mire que no hay mejor cosa que esto. La verdad es de que el que no ha comprendido en realidad qué es tener la oportunidad de cada culto, hermanos, el que no ha comprendido, o sea, siento que de verdad no ha nacido del agua ni del espíritu, porque el que ha nacido del agua y del espíritu, ese busca, ese es como dice en el libro de los Salmos, ¿verdad? Como el siervo busca por las aguas, dice, así clama mi alma por el agua tuya, dice, y tengo sed de ti. Entonces, aquí estamos porque estamos sedientos del Señor. Y sabemos que Dios quiere bendecir nuestra vida, porque cada vez que le alabamos, Él nos bendice. Cada vez que oímos su palabra, Él nos edifica. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis esta mañana. Quiero dar continuación con la ayuda del Espíritu Santo a una serie de temas relacionados a las cartas que el Señor le dijo a Juan que escribiera. Apocalipsis capítulo 2. Vamos esta mañana con la ayuda del Señor a meditar en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar esta mañana, amado Dios. Te damos gracias por habernos dado el privilegio de estar en esta casa alabando su nombre, adorándole. Le entregamos, Señor, nuestra alabanza, porque nos hemos hecho partícipes también de su obra, sabiendo, Señor, que usted es digno de recibir todo tributo a través de esa ofrenda, Señor, que monetariamente le hemos puesto en el altar. Y bendiga cada casa, cada hogar representado, y permítanos hoy también ser alimentados con el pan que viene del cielo, ese maná calientito, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Cristo se lo rogamos. Hable a aquellos que también a través de las redes, Señor, están queriendo aprender de su palabra. Gracias por lo que se han gozado a través de la transmisión de este culto, Señor. Bendiga sus vidas y permítanos hoy seguir en su presencia. En el nombre de Jesucristo se lo suplicamos y le damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mi amado hermano y hermana.
Gloria a Dios. La porción que esta mañana hemos leído nos habla acerca de la tercera carta que Juan escribió por mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando se le reveló en la isla de Patmos. Sabemos que Juan fue, hermanos, exiliado a una isla donde recibió toda la revelación que hoy tenemos en nuestras manos, que se llama el Apocalipsis. Las 7 cartas que el apóstol Juan escribió van dirigidas a 7 iglesias, y en cada una de las cartas, hermanos, podemos notar de que Dios se dirige a cada iglesia conociendo sus obras. Nosotros estamos conscientes, amados hermanos, que delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios no hay nada oculto. Por tanto, el Señor Jesucristo instruye a Juan para que escribiera y pudiera de esta manera exhortar a cada iglesia y hacerle ver aquellas circunstancias o aquellas acciones que en ese momento cada iglesia estaba atravesando. Pero no solamente el Señor quería, hermanos, que la iglesia supiera que Dios conoce sus acciones, sino más bien que el propósito era para que, al estar conscientes de los pasos que cada iglesia estaba dando, pudieran también, hermanos, dar un giro y poner las cosas en el orden que Dios desea que la iglesia esté caminando. Cuando leíamos la primera carta, veíamos cómo el Señor le hablaba a la iglesia de Éfeso y le decía que conoce sus obras y que conocía que a pesar de aquel esfuerzo que esa iglesia había hecho, habían dejado su primer amor. Luego el Señor viene y habla a la iglesia de Esmirna y le dice: tú habitas en un lugar donde se mueve mucho dinero, donde hay lujos, donde hay pretensiones, donde hay todo lo que el hombre pueda desear para tener una vida pues llena de complacencias terrenales. Pero tú dices que eres pobre, le dice el Señor. Porque era una iglesia, hermanos, que tenía dificultades económicas en gran manera. Pero le dice al Señor: pero a pesar de que eres pobre, yo te digo, tú eres rica. Porque, hermano, la riqueza no está en lo que tenemos en la bolsa. La riqueza no está en las propiedades que podamos poseer, sino que la verdadera riqueza para el Hijo de Dios está en que lo tenemos a Él. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el rey del universo y Él es el dueño de todo lo que existe. Nosotros somos herederos también. Ahora, cuando vemos, hermanos, la carta a la iglesia de Pérgamo, podemos ver cómo el Señor hoy pretende, hermanos, de que la iglesia no se deje contaminar por el ambiente que hay a su alrededor. Mira, hermano, un ambiente difícil jamás justifica compromiso con el mundo. ¿Me escuchó esto? Hermano, el mundo puede tener todo lo que hay en él. Puede tener tentaciones, puede tener, hermanos, deleites, puede tener, hermanos, riquezas, puede tener lo que quiera tener el mundo, ciencia, tecnología, pero todo aquello que el mundo tiene jamás debe de contaminar nuestra relación con el Señor. ¿Sabe por qué? Dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No quiere decir, hermano, de que
no vamos a aprovechar, por decirlo así, ¿verdad?, la ciencia y la tecnología. No, lo dice la palabra de Dios en el sentido que cuando las cosas son usadas para el pecado, nosotros no podemos echar mano de esas cosas, sino más bien, hermano, cada recurso que llega a nuestra vida es para darle la gloria y la honra a aquel que nos creó, a aquel que nos hizo hijos suyos. Por eso el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel de la iglesia en Pérgamo, ya lo hemos dicho como en las otras dos cartas anteriores, era el pastor de esa iglesia. Pero cuando el Señor le dice que escriba al pastor de esa iglesia, no se lo está diciendo en el sentido que todo lo que hoy el Señor está describiendo de esas iglesias era, hermanos, la vida en sí del pastor, sino más bien era, hermanos, la vida de la iglesia del Señor. Es decir, que la carta no iba dirigida solo para el líder de la iglesia, sino, hermanos, iba dirigida para toda la iglesia, porque es a la iglesia a la que el Señor se está refiriendo. Cuando usted recibe, por ejemplo, una carta, ¿verdad?, de alguien de lejos, viene esa carta a su nombre, viene dirigida a usted, pero resulta que en la carta le dice: salúdame a todos los de casa, salúdame a todos los que viven a tu alrededor, salúdame a todos mis amigos, a los que están ahí contigo y que son mis amigos, salúdame a todos los compañeros de trabajo. Es decir, de que la carta llega para una persona en específico, pero el mensaje es para más personas. Amén. Entonces, en ese sentido, el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, hermanos, era una ciudad capital de la provincia de Roma. Hermanos, era una ciudad que tenía, hermanos, toda comodidad, tenía riqueza, tenía negocio. Era una ciudad, hermanos, llena de una rica cultura en la literatura. Se imagina, hace casi 2000 años, hermanos, tener una biblioteca con más de 200,000 libros. O sea, era una ciudad donde había gente, hermanos, que era amante de la lectura. Y usted sabe que cuando hay personas que son amantes de la literatura, son personas llenas de conocimiento. Mire, en cuanto más usted lee, más conocedor es, más sabiduría. Ahora, depende qué es lo que lea, ¿verdad? Porque puede tener sabiduría de la buena y puede tener sabiduría también de la otra, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirle, hermano, es de que Pérgamo era una ciudad bien desarrollada. Había, hermanos, patrimonios de esa ciudad que la hacían especial entre las otras 7 ciudades a las que iban las otras cartas que vamos a seguir estudiando en el Apocalipsis. Entonces, podemos ver que Pérgamo, hermanos, no era una ciudad cualquiera, era una ciudad muy, pero muy afortunada terrenalmente. Tenía de todo. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Mire, ¿quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Ahí en Hebreos dice: porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y de quién es la palabra de Dios? De Jesús, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. ¿Y quién está hablando aquí? El que tiene la espada aguda de 2 filos. Es decir, que el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Juan solo está haciendo el papel de secretario, apuntando lo que el Señor Jesús le está diciendo. Ahora, dice aquí la palabra de Dios en el verso 13: yo conozco tus obras
y donde moras, donde está el trono de Satanás. Imagínense a dónde estaba la iglesia, hermano. Donde estaba el trono de Satanás. Miren qué tremendo. Porque, hermano, uno a veces se asusta cuando escucha, ¿verdad?, que de repente le dicen: mire, a la par suya vive un brujo. ¿Cómo se sentiría usted? Si a quien se asusta solo porque le diga: hermano, y usted viviría a la par del cementerio, ¿verdad? No le gustaría. Pero imagínense que el Señor le dice: yo conozco tus obras y tú vives donde está el trono de Satanás. Para que se pararan los pelos de punta, ¿verdad? Que le diga el Señor: tú vives donde está el trono de Satanás. Qué tremenda noticia, hermano. Pero ¿por qué lo decía el Señor de que estaba el trono de Satanás? Lo decía porque esa ciudad, hermanos, era entregada a la idolatría. Esa ciudad, hermanos, era la capital de la idolatría. Esa ciudad, hermanos, era imponente en templos que habían construido para dioses, hermanos, como Zeus, por ejemplo, Atenea, Tometer, y había templos hasta para adorar al emperador romano. ¿Se imagina usted, hermano? Que por ejemplo, que nosotros viviéramos en Roma, hermanos, si nosotros viviéramos en Roma, precisamente en una ciudad que se llama el Vaticano, hermano, nosotros nos sentiríamos así como le dijera, como uno en mil. Porque, hermanos, estar viviendo en esa ciudad, hermano, ahí sabemos de que solo hay mover de una religión, hermanos, que se ha apoderado mundialmente de la fe de muchos. Pero que ahí en esa ciudad, hermanos, está la mera mata, lo vamos a decir en buen salvadoreño, ¿verdad? Y si uno llegara a vivir por ahí a un ladito del Vaticano, ¿verdad?, nos sentiríamos como extraños, nos sentiríamos como raros. Pero ¿sabe cuál sería el mayor de los peligros de vivir ahí? Es que al ver, hermano, que aquel gran movimiento que hay de esas multitudes, hermano, de personas que adoran, que son idólatras, que, hermano, que adoran lo que no es Dios, ¿sabe cuál sería el peligro? Que nosotros saliéramos haciendo lo mismo. ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y también sé que vive donde está el trono de Satanás, se lo dice en el sentido, hermano, que esa iglesia de Pérgamo vivía en una ciudad que estaba inundada de idolatría, que estaba, hermanos, atestada de templos a dioses paganos, de, hermanos, que había ahí, hermanos, un degenere, había, hermanos, una depravación, había inmoralidad. Porque hasta ahí, hermanos, había un templo para una diosa muy conocida de Éfeso, Diana, donde dice que venían y ofrecían sacrificios en términos sexuales. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? O sea, había una depravación total. Y por eso es de que el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice: yo conozco dónde habitas. Tú vives en la casa, a la par del trono de Satanás. Impactante, hermano, impactante, porque cualquiera puede decir: uy, pero ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Entonces dice aquí la palabra del Señor: y no has negado mi fe. Es decir, de que a pesar, hermanos, de que esta iglesia estaba en medio de muchos deleites, de muchas pasiones terrenales, en medio de la idolatría, a pesar que esta iglesia, hermanos, estaba en medio de una ciudad bien contaminada de pecado, a pesar de todo esto, había hombres y mujeres fieles al Señor. Había gente, hermano, que decía: no, yo soy de
Dios, y si yo soy de Dios, voy a comportarme como hijo de Dios y no me voy a contaminar. ¿Se recuerda de Daniel, verdad? Cuando le dijeron, hermano, que comiera de la mesa del rey, ¿verdad? Y dijo, yo de nada voy a comer de eso. Digo, se ve muy rico, se ve apetitoso, pero yo me voy a guardar para el Señor. Yo me voy a guardar para mi Dios. Entonces, estos hermanos de esta iglesia de Pérgamo, hermanos, eran personas que vivían en medio, hermano, de la seducción del mundo. Y es lo que precisamente hoy la iglesia también está viviendo. Mire, uno sale de la casa y ¿qué es lo que encuentra cuando sale de la casa? Pecado. Uno sale del templo, hermano, y ¿qué es lo que encuentra afuera? Pecado. Usted va, hermano, allá, hasta allá donde usted trabaja, ¿y qué hay? Pecado, hermano. Usted va por cualquier calle, hay tentación. Mire, hermano, estamos atestados de inmundicias, de pecado, de idolatría, de religiones. Estamos llenos, hermanos, de todo ofrecimiento que el diablo está poniendo a las personas para que se desvíen, hermanos, para que no tengan la mirada en Dios, sino para que pongan la mirada en las cosas terrenales. Mire, cuánta gente, hermanos, se deja impresionar por las cosas que el diablo está haciendo hoy en día. Mire, hay mucha gente, hermano, que queda impresionada y queda así impactada en las cosas que hay fuera de Dios. Pero todo eso es una trampa del enemigo, es una estrategia, porque quiere que el mundo no vea a Dios, sino que vean lo terrenal, para poder, hermano, poner su corazón en las cosas de esta tierra. Y eso, hermano, estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Pero había una iglesia fiel. Mire, a mí lo que me impacta es, hermano, que a pesar de que esta iglesia estaba en medio, hermano, de lobos, en medio de engaño, en medio de idolatría, en medio de pecado, de inmoralidad, esta iglesia se mantenía firme en la doctrina del Señor. Esta iglesia decía, no, yo no me voy a contaminar con lo del mundo. Estamos a punto de entrar a un mes en el que la iglesia se contamina, hermano. En que la iglesia sale y le dice feliz Navidad, hermano, por Dios santo. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos contaminar. Nos dejamos, hermano, influenciar por lo del mundo. Pero nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra. No dice el Señor que somos azúcar, no dice que somos sal, no somos frijoles, no somos arroz. Dice somos la sal de la tierra. Y la sal, ¿qué es lo que hace? Es la que le da sazón, hermano. Usted debe de influenciar al mundo, no el mundo a la iglesia. Mira, hay mensajes de esto que a muchas personas no les gusta, pero la palabra de Dios aquí nos habla de una iglesia que, a pesar que vivía donde estaba el trono de Satanás, no se había dejado ganar. No se había dejado ganar la moral. No, decía, yo sigo creyendo en aquel que me salvó y le voy a creer a él. Y no importa que me digan que soy loco, y no importa que me digan que soy religioso, y no importa que me digan que soy cuadrado, que soy legalista, que soy lo que sea, pero yo y mi casa le servirá al Señor, decía Josué. Es decir, corazones marcados y decididos a guardarse en fidelidad y en integridad para nuestro Dios. Entonces, lo que el Señor alababa de esta iglesia, hermanos, es que a pesar de estar en medio de la inmundicia, la iglesia se guardaba para Dios. Dice aquí, y moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, hermano. Es decir, se paraban firmes, que habían creído en lo que el Señor les había dicho y no cambiaban por nada lo que el Señor les había entregado. ¿Qué es lo que el Señor le ha entregado a usted? El amor. Mire, la libertad, hermano. Aquí cantamos, libre, yo soy libre para cantar, para alabar al Señor, para reír, para danzar, hermano. Pero en
diablo, cuando, hermano, quiere contaminar su vida, ¿sabe qué quiere hacerlo? ¿Sabe qué quiere hacerlo? Es tenerlo atado, tenerlo encadenado, tenerlo bajo prisión, hermano. Entonces, no le vamos a dar la oportunidad al diablo cuando él nos hace ofrecimientos que parecen bonitos, parecen inofensivos, hermano, pero que si no son de Dios, aunque parezcan inofensivos, hermano, no son para que sean practicados por los hijos de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Y dice: y mora donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre, y no has negado mi fe. Esto quiere decir, hermano, que uno sabe quién es, ¿verdad? A uno le dice: ¿y usted es evangélico? Sí. Ah, que se le nota. Como yo veo que usted no hace lo que hacen los demás, ¿verdad? Entonces, por eso le preguntaba si es evangélico. O sea, uno no niega la fe, porque con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, la gente va a saber que nosotros somos hijos de Dios, aunque no andemos el rótulo, ¿verdad? Amén. Aunque no andemos el gafete que somos hijos de Dios, pero con nuestro testimonio, hermanos, vamos a hablar más que 1000 palabras. Dice: no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Oiga, y vuelve a decir: ¿dónde mora quién? Donde mora Satanás. En ese, hermanos, en esos días, la iglesia de Dios estaba bajo la persecución. Mire, en estos tiempos, hermano, yo siempre he dicho que qué duro, ¿verdad? Que en estos tiempos donde tenemos libertad, donde nadie, hermano, nos puede detener para alabar al Señor, hermano, en estos tiempos de gracia, donde podemos, hermano, hasta hacer vigilia, donde podemos hacer culto en la calle. Mire, ¿qué no podemos hacer, verdad, para alabar al Señor? Y no aprovecharlo, hermano, es perder la oportunidad, ¿verdad? Mire, hermano, esto es lo más lindo que podemos tener, porque usted puede expresarse de lo que usted siente por Dios con toda libertad, pero en aquellos tiempos no era así. Esta iglesia de Pérgamo estaba atravesando persecución. Mire, vivían, hermano, vivían donde estaba el trono de Satanás. ¿Usted cree, hermano, que si aquí, en este, le voy a poner el ejemplo, que si en este pedacito de tierra de esta colonia, hermano, gobernara Satanás y estuviera el trono de Satanás, aquí nos dejaran hacer culto? No, ¿verdad? No, mire, si con solo que viviera a la par aquí, el alcalde quizás no nos deja hacer culto, porque el día que huya, ahora imagínense que Satanás viva a la par, hermano, le estorbaríamos, seríamos algo, hermano, como una arenita, ¿verdad? En el zapato, y que molesta, que incomoda, hermano. Entonces, de esa manera era la iglesia de Dios en esa ciudad llamada Pérgamo. Le hacía estorbo al diablo. ¿Y sabe qué hacía el diablo? Mire, usted sabe qué es lo que hace, hermano, el diablo cuando estorba a un cristiano. Quiere matarlo, quiere acabárselo, quiere desaparecerlo, hermano. Entonces dice aquí que retiene mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas fue un hombre que solamente se menciona en esta parte de la Biblia. Un hombre, hermanos, que toda la Biblia no habla de él. Un hombre que en ningún otro escrito se haya evidenciado de que aparece ese nombre. Mire, qué singular. Porque la única vez que se habla de Antipas es aquí, en esta porción. De ahí usted lo puede buscar en muchos libros antiguos, por supuesto, de escritura antigua, de historia, y no va a encontrar quién era Antipas. Pero lo que me asombra aquí, hermanos, es
que dice que en los días de Antipas, donde esta iglesia se estaba moviendo, había persecución. Y a pesar de que había persecución, hermano, aquella iglesia de Pérgamo, aquellos creyentes, aquellos cristianos, no habían negado su fe. Mire, habiendo persecución, por eso le decía, qué lástima, ¿verdad? Desaprovechar que hoy no tenemos persecución, sino que tenemos libertad de alabar a Dios y no buscarle, hermanos. Imagínense, hermanos, van a venir tiempos nuevamente en que la iglesia va a ser perseguida. Van a venir tiempos, hermanos, en que muchos van a querer oír la palabra de Dios y ya no va a poderse porque va a haber persecución. Es de aprovechar estos momentos que el Señor nos está entregando. Estos días son para gozarnos, estos días son para deleitarnos, estos días son para buscar la presencia de Dios, hermano, por Dios santo. Animémonos cada día a buscarle. Mire, si usted no se deleita en esto, al cielo no va a ir a deleitarse, se va a ir a aburrir al cielo. Pero ya le digo, si no se deleita aquí, difícilmente va a ir al cielo. Es que al cielo no va a ir gente aburrida, al cielo no va a ir gente que no siente gozo, al cielo van a ir únicamente aquellos que anhelan estar en la presencia de Dios, aquellos que de verdad quieren llegar a la eternidad para ver cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta iglesia, hermano, no había negado su fe, a pesar que le decían, te voy a matar, pues no importa, mátenme. Y así pasó con Antipas, lo mataron porque vivía en la ciudad donde estaba el trono de Satanás. Pero dijo, prefiero morir y no negar a mi Señor. Prefiero que me maten y no negar a mi Señor. Prefiero quedarme dormido y no ir al culto, dicen hoy los cristianos. Aleluya. Sí. Mire, hoy está bien difícil. Prefiero dormir, dicen. Hoy no hay persecución, pero hay comodidad. Y así estamos negando la fe, ¿verdad? Porque un hijo de Dios anhela del Señor. Un hijo de Dios quiere más y quiere más. Mire, si nosotros tuviéramos, voy a hablar terrenalmente, si nosotros tuviéramos un padre, hermano, hacendado, un padre que fuera, hermanos, un gran empresario, un padre, hermanos, que sabemos que tiene casas y tiene ganado y tiene vehículos, hasta avión, pues. ¿Usted cree, hermano, que usted no pasaría solo en la casa de su papá? ¿Sí o no? Sí, pasaríamos ahí, pues, porque sabemos que ahí está la bendición. Hermano, comprenderíamos que estar al lado de mi papá no me falta nada. Entonces, hermano, si lo viéramos en el término espiritual de esa manera, esto estuviera lleno. Aquí no cabrían las personas, hermano. Estoy seguro que ya hubieran venido muchos hermanos y hubieran dicho, hermano, ya no alcanzan la silla, yo voy a traer una de mi casa, hermano, yo voy a hacer uno, yo voy a... todo. Pero, mire, ¿por qué? Porque no hemos comprendido, porque, hermano, no se nos ha revelado, hermano, la importancia que tiene ser hijos de Dios. A esta iglesia de Pérgamo le había llegado la revelación. Ellos habían nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Ellos habían comprendido, hermano, que era preferible morir de ser posible en la carne, pero saber que su alma no se iba a perder. Antipas fue un mártir de la iglesia de Pérgamo. Antipas fue un hombre que, como le digo, no se menciona en ninguna parte de la Biblia, pero que aquí el Señor Jesús, hermanos, viene y le da, hermanos, una exaltación, hasta donde se cabe decir exaltación, a este hombre. Qué lindo sería, ¿verdad? Que un día llegáramos al cielo y dijera el Señor por allá, la Carmencita me fue fiel. La Carmencita, pero ahí empezar, hermano, el Señor, mire qué precioso sería. Nancy Douglas siempre, aunque estaba cansado, iba al culto. Si a Douglas le presentaba el viaje a la hora del culto, él decía, no, primero es mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque dependemos de Él, no dependemos, hermano, de los recursos de la tierra, dependemos de la misericordia de Dios. El diablo es astuto, ¿verdad? A la hora que viene para el culto, vea que le salen los viajes, hermano.
¿Y qué hace usted? ¿Se va a hacer? No, él se viene a gozar. Él viene para el culto porque sabe que el que está aquí, hermano, le puede dar más de lo que un cliente le puede pagar. Pero son estrategias del diablo, él sabe. El diablo es astuto y va a usar cualquier cosa. Antipas lo mató. Y con esto quería decepcionar a la iglesia. Quería que la iglesia dijera: ay, si mataron a Antipas, me van a matar a mí. Entonces cedamos a lo que el mundo me está pidiendo. Entonces hagamos lo que el mundo hace. Al final el Señor sabe que somos débiles, que somos carne. El Señor sabe que no podemos soportar la tentación. Ahí le pedimos perdón al Señor después. No, mi amado hermano, mire, el que es verdadero hijo de Dios, hermano, se va a guardar, hermano, para Dios, cueste lo que cueste, hermano, porque al final nosotros sabemos que la recompensa viene del que, hermano, paga mejor, de aquel que nos ha salvado, de aquel que nunca nos va a dejar avergonzados, de aquel, hermano, que en el día malo Él ahí va a estar con nosotros. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es que ese es nuestro Dios, hermano. Mire, Dios honra a los que le honran, hermano. Dios es fiel con los que son fieles con Él. Es cierto que nosotros somos infieles y Él permanece fiel, pero en cuanto más nosotros, hermano, nos dediquemos a hacerle fiel al Señor, más nos va a exaltar Dios. Ahora, el diablo quiso intimidar a la iglesia y mató a Antipas. Dice el Señor que Antipas era un testigo fiel. Mire, un título que le da el Señor a Antipas: testigo fiel. Vamos a Apocalipsis 1. ¿Quién me acompaña a Apocalipsis 1? Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero mire cuando dice aquí en el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, hermano. El único del que habla la palabra de Dios como testigo fiel es el Señor Jesucristo. Testigo fiel, porque acuérdense que, hermano, el Señor Jesús dijo: yo he venido del cielo, dijo, yo he venido del Padre. El que me ve a mí conoce al Padre. Entonces, hermano, el Señor Jesús es testigo fiel de nuestro Padre celestial. Por eso es de que Juan aquí escribe que Él, el Señor Jesús, es el testigo fiel. Ahora, Jesucristo hoy está hablando de, hermano, de este hombre Antipas, que es testigo fiel, hermano. Mire, qué privilegio, hermano, que el Señor Jesús le diga testigo fiel. Que no le va a decir testigo de Jehová, que le diga testigo fiel, hermano. ¿Sabe qué quiere decir testigo fiel? Testigo fiel quiere decir: sí, así es, a mí me consta, yo lo conozco, hermano. Este hombre Antipas fue muerto, pero fue testigo fiel. O sea, un galardón que aquí el Señor le dio en las Sagradas Escrituras. Mire, aparecer en la Biblia, hermano. No se ha puesto a pensar usted, si un día hicieron otra Biblia y que usted apareciera por ahí. Mire que sería algo lindo, ¿verdad? Que apareciera por ahí los pastores Martínez, los salmistas Campos me alababan por ahí en el templo, hermano. Sería algo glorioso, por supuesto. No va a haber otra escritura porque ya está la que Dios dejó, ¿verdad? Pero, hermano, ser conocido de Dios es más importante, hermano, que ser conocido del mundo. Y eso es lo que le pasó a Antipas. El Señor Jesús decía: testigo fiel. Porque el Señor Jesús lo conocía. En ninguna parte de la Biblia, ni en ninguna otra parte del libro se encuentra Antipas, pero Jesús lo conocía, así como nos conoce a usted y a mí. Eso es lo más importante, que el Señor lo conozca, porque usted es fiel, porque usted es testigo. Hay un corito que dice:
Yo soy testigo del poder de Dios. Cántale conmigo. Por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Y nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. ¿Y qué dice? En la noche oscura ni en el día de prueba. Jesucristo nunca Eso, denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Es que ese es nuestro Dios, hermano. Mire, yo quisiera detenerme en cada versículo, pero tengo que ir a la carrera por el tiempo. Es que créanme que a mí me impacta cómo el Señor es lindo cuando Él se revela en su palabra. Dice aquí: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ay, aquí viene, mira el pero. ¿Se acuerda qué significa pero? Cuando veíamos las otras dos cartas anteriores. Pero. O sea, cuando dice pero, quiere decir que algo no está bien por ahí, ¿verdad? Y ahí, miren, los halagos que el Señor le ha dado a la iglesia de Pérgamo. Vivía en medio de la tentación, en medio de los idólatras, en medio de los inmorales, pero la iglesia se mantenía fiel. Hasta daban su vida por causa del Señor, hablando de Antipa. Pero algo no estaba funcionando bien. Había algo que no cuadraba. Y dice aquí, pero, verso 14, pero tengo unas pocas, ay, no es solo una, son varias, pero son pocas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí viene, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vaya, mire, la iglesia era fiel. La iglesia se guardaba para el Señor. A la iglesia no la intimidaban porque mataron a un miembro, que en el caso de Antipa, que lo mataron, ya se verá cuántos más, porque había persecución. Y cuando la iglesia está en su fervor, al diablo no le gusta y los manda a matar. Así que póngase buzo por ahí, porque el diablo va a querer darle con todo, pero el Señor lo reprenda por nosotros. Amén. Porque en Cristo somos más que victoriosos. Pero dice aquí, hermano, que había algo que no cuadraba. Y el Señor dijo: trabajan bien, me adoran bien, cantan bonito, son cumplidos en el culto, son retenedores de la sana doctrina, son buenos para predicar, son buenos para cantar, son buenos para todo. Pero hay algo ahí que a mí no me gusta, dijo el Señor, y es que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam fue un profeta que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a Jericó, el rey, hermanos, me escapa el nombre, ahorita se lo digo. El rey de, ay Señor, por aquí lo tengo, Balac. El rey Balac de Moab quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué lo quería maldecir? Mire, hermano, cuando hay hijos de Dios en medio o alrededor de donde están los hijos de Satanás, hermano, los hijos de Dios molestan, o sea, son molestos, son ofensivos. Entonces Satanás sabe, hermano, que cuando hay un hijo de Dios hay bendición, que cuando hay un hijo de Dios está la presencia de Dios, y eso al diablo no le gusta. Entonces el rey Balac había escuchado que el pueblo de Dios era bendecido y que el pueblo de Dios en el transitar de aquel camino para Jericó habían pasado por ciudades y habían derrotado, habían conquistado cada lugar, hermano, a donde habían llegado. Es que mire, póngase de pie, hermano. Le voy a pedir en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, póngase de pie.
vamos a hacer algo esta mañana, algo profético. Mire, dé un paso hacia adelante. Aleluya. Mire, donde usted ponga sus pies, hermano, usted declara bendición. Usted bendecido. Usted, hermano, arrebata la bendición de Dios. Puedes tomar su asiento. ¿Sabe por qué? Hermano, porque Dios está con nosotros. Y esto era el temor del rey Balac. Había escuchado que a donde llegaban los hijos de Dios, el pueblo de Israel, Dios los bendecía, hermano. ¿No le ha pasado que cuando usted llega a una pupusería está sola, verdad? Pues se llena, hermano, porque usted es de bendición. Entonces el rey Balac dijo: si dejo que estos vengan a Jericó, me van a dejar en la ruina, se van a apoderar de todo. Entonces el diablo usa las estrategias y mandó a llamar al profeta Balaam y negoció con él, porque le dijo: necesito que tú maldigas al pueblo de Israel, y si tú lo maldices, ese pueblo no va a entrar a Jericó, y entonces yo sigo gobernando, yo sigo haciendo lo que yo quiero en esta ciudad. Usted sabe la historia. Aquel hombre no podía maldecir al pueblo de Israel, hermano. Es que, mire, cuando Dios ha dicho que lo va a bendecir a usted, quien se cruce en el camino para querer, hermano, detener la bendición, no lo va a lograr, hermano. No va a poder. Es que usted es hijo de Dios, usted es ungido de Dios, usted es pieza esencial del amor de Dios. Entonces aquel rey quería detener la bendición para Israel y dijo: bueno, voy a traer al profeta para que los maldiga, y así ya no tienen bendición. Y ya no teniendo bendición, quiere decir ya no teniendo la presencia de Dios, ya no van a ser ofensivos para mí. Y vino el profeta Balaam y le dice: pues te tengo una mala noticia, porque aunque tú me pagas, aunque me llenes de oro, aunque me des toda la riqueza que tú me quieras dar, no puedo maldecir al pueblo de Israel. Sí, amén. Y se decepcionó el rey de Moab, Balac. Dame una salida, ¿qué puedo hacer? Mire, cuando el Señor aquí dice tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, se está refiriendo a los falsos maestros. Se está refiriendo, hermano, a aquellos que van a venir y le van a echar el hombro y le dicen: hermanito, no se preocupe, si el Señor sabe que usted es débil, déle, siga pecando y Dios lo perdona. Mire, solo salga de esto y ya se viene a reconciliar. No, hermano, Dios es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie, amado hermano. Entonces viene